Hace unos 40.000 años, en las frías y montañosas tierras de Siberia, el viento rugía como un animal antiguo atravesando los pinos. Allí, en el macizo de Altai, existía una cueva profunda, silenciosa, donde el fuego de alguna fogata desaparecida siglos atrás había dejado apenas rastros invisibles para el ojo humano. Nadie lo sabía entonces, pero en aquellas entrañas de piedra vivieron y murieron seres humanos de una especie que la ciencia desconocía por completo. Una humanidad perdida, que no dejó templos ni grandes ciudades, ni siquiera un nombre para sí mismos. Y sin embargo, su legado sigue dentro de nosotros, inscrito en lo más íntimo de lo que somos, nuestro ADN. La historia comienza de manera casi accidental. En el año 2008, un equipo de arqueólogos rusos excavaba en la llamada Cueva de Denisova, un lugar que ya había dado restos de neandertales y de animales prehistóricos. Entre huesos de osos cavernarios y fragmentos dispersos de herramientas apareció algo diminuto, un fragmento de hueso de apenas unos milímetros. En apariencia no era más que una esquirla sin valor. Pero la ciencia moderna, con sus técnicas de secuenciación genética, revelaría un secreto inimaginable. Aquel hueso no pertenecía a Homo sapiens ni a Homo neanderthalensis. Era otra especie humana, una especie hasta entonces desconocida. Así nacieron los denisovanos, bautizados por la cueva que los escondió durante decenas de milenios. Su descubrimiento no vino de cráneos completos ni de esqueletos enteros, como había ocurrido con los neandertales en el siglo XIX, sino de algo mucho más etéreo y poderoso, el ADN antiguo. Como si fueran fantasmas biológicos, los denisovanos se nos revelaron primero en la secuencia de nucleótidos, en la huella molecular de su sangre y su carne, antes que en la forma de sus rostros o sus cuerpos. Y sin embargo, no eran meras abstracciones científicas. Eran hombres y mujeres de carne y hueso, caminando bajo cielos oscuros, respirando el mismo aire helado, tallando herramientas de piedra, tal vez contando historias junto a hogueras cuyo humo subía hasta ennegrecer los techos de la cueva. No sabemos qué lengua hablaban, ni qué mitos habitaban su memoria, pero sabemos que estaban allí, en el corazón de Asia, extendiéndose desde Siberia hasta el sudeste asiático, dejando una huella genética que hoy sobrevive en los pueblos de Melanesia, de Oceanía y en diversas regiones de Asia. El hallazgo de Denisova nos obliga a reconocer que la historia de la humanidad no es lineal, ni simple, ni mucho menos exclusiva. No fuimos los únicos. Hubo otros, semejantes a nosotros, distintos y cercanos al mismo tiempo. Y quizá la prueba más sobrecogedora de su existencia no está en un museo, sino en las células que laten dentro de millones de personas vivas hoy. En este viaje que recién comienza, recorreremos juntos lo que sabemos de ellos, su origen, su cultura material, sus contactos con otras especies humanas, y cómo, a pesar de haber desaparecido, los denisovanos siguen habitando en nosotros. Porque entender quiénes fueron es también comprender mejor quiénes somos. Y si quieres seguir explorando conmigo este misterio fascinante, te invito a acompañarme en cada capítulo de esta serie. Suscríbete, porque apenas hemos abierto la primera puerta de la cueva, quedan muchas más sombras por iluminar. Imagina esto, un hueso de niña, apenas del tamaño de una uña, hallado en la oscuridad mineral de Denisova. Ni cráneo, ni dientes, ni huellas de un rostro que nos diga cómo era. Solo un fragmento que en apariencia no prometía nada. Sin embargo, al introducirlo en los laboratorios de Leipzig, en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, ese hueso comenzó a hablar, no con palabras, sino con secuencias químicas. Fue allí, bajo la dirección de la genetista Svante Pääbo, quien años después recibiría el Premio Nobel por su trabajo con ADN antiguo, donde el misterio tomó forma. El proceso es fascinante y casi milagroso. El ADN, esa molécula frágil que guarda las instrucciones de la vida, se degrada con el tiempo, descompuesto por la humedad, la temperatura y las bacterias. Sin embargo, en condiciones excepcionales, fragmentos microscópicos sobreviven atrapados en el tejido óseo. Los investigadores, con una paciencia que raya en lo monástico, extraen esos trozos, los limpian, los secuencian y luego los comparan con los genomas conocidos. Y fue allí donde se reveló la sorpresa. El ADN no coincidía ni con Homo sapiens ni con los neandertales. Habíamos descubierto a una humanidad entera escondida en un puñado de nucleótidos. Los denisovanos aparecieron ante nosotros como sombras que emergen en el humo, vagos al principio, pero inconfundibles. Eran distintos, aunque emparentados con los neandertales. De hecho, compartían un ancestro común con ellos, separado del linaje de los sapiens hacía más de 400.000 años. Y aquí viene lo más desconcertante.
Aunque en el registro fósil apenas tenemos unos cuantos dientes enormes, un fragmento de falange y restos esqueléticos sueltos, el ADN nos dice que los denisovanos no eran una rareza local. Estuvieron ampliamente distribuidos. Sus genes hoy viven en poblaciones modernas: los aborígenes australianos, los papúes de Nueva Guinea, los habitantes de Filipinas y ciertas poblaciones tibetanas conservan hasta un 5% de herencia denisovana en su genoma. Esto significa que nuestros ancestros no solo los conocieron, sino que compartieron vida e intimidad con ellos. Piensa en lo que eso implica. Hace decenas de miles de años, en un mundo donde el frío era implacable y los depredadores acechaban, distintas especies humanas no solo coexistieron, sino que se mezclaron. El fuego de un campamento podía reunir no solo sapiens, sino también neandertales y denisovanos, compartiendo carne asada, miradas de cautela o tal vez algo más cercano a lo que hoy llamaríamos familia. Este hallazgo derrumbó la vieja idea de una humanidad solitaria y aislada. La verdad es más compleja, más rica y, ¿por qué no?, más inquietante. Somos el resultado de encuentros, alianzas, conflictos y mezclas con otras humanidades que ya no caminan entre nosotros, pero que aún respiran en nuestras venas. Así, los denisovanos se convirtieron en un espejo inesperado, una especie conocida antes por su ADN que por su rostro. Una humanidad definida por sus fantasmas genéticos, cuya historia aún está por completarse. Hace entre 300.000 y 40.000 años, la Tierra era un escenario duro y cambiante. Los denisovanos habitaron un planeta marcado por las glaciaciones, ciclos de frío intenso en los que enormes capas de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte, alternados con periodos interglaciares donde los bosques recuperaban terreno. En este vaivén climático, la especie encontró refugio en regiones estratégicas, como las montañas del Altai, un verdadero cruce de caminos biogeográficos entre Europa y Asia. Imagina un paisaje agreste, valles profundos, cielos cubiertos de nubes pesadas, manadas de bisontes y caballos salvajes moviéndose como manchas vivas en la tundra, y depredadores acechando entre las sombras. Leones de las cavernas, hienas gigantes y osos que podían rivalizar en tamaño con un automóvil actual. En ese escenario hostil, la supervivencia dependía del ingenio, de la cooperación y de la capacidad de leer el entorno con una precisión casi instintiva. No sabemos con exactitud cómo eran físicamente los denisovanos, porque sus restos son fragmentarios. Sin embargo, los dientes hallados en Denisova son enormes, desproporcionados incluso en comparación con los neandertales. Esto sugiere cuerpos robustos, adaptados a un ambiente exigente. Los análisis genéticos nos dan pistas adicionales. Algunos genes denisovanos están vinculados a la adaptación a grandes altitudes, lo que explicaría por qué sus descendientes genéticos, los tibetanos por ejemplo, poseen hoy una capacidad extraordinaria para vivir en regiones donde el oxígeno es escaso. Su mundo era un tablero de recursos escasos y peligros constantes. El fuego, domesticado cientos de miles de años antes, no solo servía para cocinar y calentarse, sino como barrera simbólica contra la oscuridad. Podemos imaginar a un grupo denisovano reunido junto a una hoguera en la boca de una cueva, mientras los sonidos de la noche retumban en el exterior. Ramas quebrándose bajo las patas de algún animal, el ulular del viento que se cuela como un gemido entre las rocas, el crujido de los troncos que se consumen. Ese círculo de luz era a la vez protección y punto de encuentro. Lo que distinguía a estas humanidades no era solo su fuerza, sino su capacidad para fabricar herramientas. En la cueva de Denisova se han hallado puntas de hueso, fragmentos de adornos de marfil y objetos tallados con sorprendente destreza. Algunos arqueólogos incluso han sugerido que pudieron tener un grado de simbolismo o estética, aunque este punto sigue siendo debatido. No se trataba únicamente de sobrevivir, sino de darle forma al mundo con las manos, de transformar la materia en algo útil y tal vez significativo. En ese entorno, los denisovanos no estaban solos. Los neandertales habitaban regiones cercanas y los Homo sapiens empezaban a expandirse desde África hacia Asia. El Altai, esa frontera salvaje, fue un lugar donde distintos linajes humanos se cruzaron, intercambiaron genes y quizás también conocimientos. En esas montañas se tejieron los primeros capítulos de una historia compartida que aún palpita en la diversidad genética de la humanidad actual. Cuando pensamos en la prehistoria solemos imaginar un mundo dividido en compartimentos. Los neandertales en Europa, los sapiens en África y ahora lo sabemos, los denisovanos en Asia. Pero la realidad fue mucho más compleja. Estos grupos no vivieron aislados. Coincidieron en territorios, compartieron presas y en ocasiones se unieron en un nivel mucho más íntimo, el del mestizaje.
El hallazgo más sorprendente en este sentido provino nuevamente del ADN. En la cueva de Denisova se identificó el hueso de una adolescente apodada Deni. Su análisis genético reveló algo extraordinario. Su madre era neandertal y su padre denisovano. No se trata de una mezcla lejana ni de un cruce ocurrido muchas generaciones atrás. Era la primera generación, una hija directa de dos especies distintas de humanos. Esta prueba irrefutable nos muestra que los encuentros no fueron meras rarezas, sino parte de la vida cotidiana en algunas regiones. El mestizaje no fue un episodio anecdótico, sino un proceso constante que moldeó nuestra historia. Hoy, los genomas humanos conservan huellas claras. En Asia y Oceanía, poblaciones enteras llevan hasta un 5% de ADN denisovano, mientras que los europeos y asiáticos heredan también fragmentos neandertales. Es como si nuestro ADN fuera un palimpsesto, una obra escrita y reescrita por múltiples manos a lo largo de milenios. La pregunta inevitable es, ¿cómo se dieron estos encuentros? Podemos imaginar escenarios diversos. Tal vez en un valle del Altai, dos grupos de cazadores coincidieron en la persecución de un mismo rebaño de bisontes. Tal vez hubo enfrentamientos, competencia por los recursos, tensión y recelo. Pero también es posible que en medio de esas interacciones nacieran alianzas, intercambios de técnicas y finalmente vínculos familiares. La frontera entre nosotros y ellos no siempre fue tan rígida como solemos pensar. El caso de los tibetanos actuales ilustra de manera clara lo profundo de esa herencia. El gen EPAS1, crucial para sobrevivir en ambientes de gran altitud, no proviene de Homo sapiens, sino de los denisovanos. Gracias a él, los habitantes de las mesetas del Himalaya pueden vivir donde el aire es fino y el oxígeno escasea. En otras palabras, los denisovanos siguen ayudando a respirar a millones de personas en el presente. Estos contactos nos recuerdan algo esencial. La humanidad no es una línea recta que lleva de lo primitivo a lo moderno. Es más bien una red, un tejido hecho de cruces, pérdidas y herencias compartidas. Los denisovanos, los neandertales y los sapiens no fueron especies separadas como compartimentos estancos, sino ramas de un mismo árbol que se entrelazaban y volvían a separarse, como ríos que confluyen y divergen. La historia de Deni, la niña mestiza, no es un detalle menor, es un símbolo. Nos dice que la identidad humana siempre fue plural, que desde el principio llevamos en la sangre el eco de otros y que quizás lo que nos define no es la pureza de un linaje, sino la capacidad de mezclarnos, adaptarnos y sobrevivir juntos en un mundo implacable. Uno de los grandes enigmas que rodean a los denisovanos es precisamente su aspecto. A diferencia de los neandertales, de quienes contamos con cráneos casi completos y esqueletos bien conservados, de los denisovanos solo tenemos restos mínimos. Una falange infantil, algunos dientes enormes y fragmentos craneales hallados en la cueva de Denisova y más recientemente en otras zonas de Asia. Y sin embargo, gracias al poder de la genética y la reconstrucción científica, podemos comenzar a vislumbrar el rostro de esta humanidad desaparecida. Los dientes, por ejemplo, son tan descomunales que resultan sorprendentes incluso dentro de la variabilidad humana. Esto sugiere una mandíbula poderosa y un rostro ancho, quizás más robusto que el de los neandertales. El análisis del esmalte y de las proporciones apunta a que no se trataba de simples anomalías, sino de una característica distintiva de la especie. En 2019, un equipo de investigadores israelíes liderados por Liran Carmel utilizó técnicas de epigenética, es decir, el estudio de cómo se activan o silencian los genes para reconstruir con detalle el posible aspecto de los denisovanos. Sus resultados dibujan una figura robusta, con frente baja, cráneo alargado, mandíbula prominente y nariz ancha. Un rostro capaz de resistir el frío intenso y de aprovechar al máximo el aire en ambientes extremos. Aunque no podemos estar seguros de cada rasgo, esta aproximación es hoy la imagen más cercana que tenemos de ellos. Además, un hallazgo crucial en el Tíbet amplió el panorama. En la meseta tibetana, a más de 3.000 metros de altitud, se encontró una mandíbula fosilizada con rasgos que encajaban con la genética denisovana. El hecho de que un fósil tan antiguo estuviera adaptado a esas alturas refuerza la idea de que los denisovanos no solo vivieron en Siberia, sino que ocuparon vastas regiones de Asia, desde las montañas más inhóspitas hasta los bosques húmedos del sudeste asiático. Ahora bien, si tratamos de imaginarlos en vida, conviene hacerlo dentro de su mundo. Un grupo de cazadores-recolectores, fuertes, de manos curtidas, con rostros amplios y cuerpos preparados para la resistencia. Los podemos ver agachados junto a un río helado, afilando puntas de piedra mientras el vapor de su aliento se confunde con la bruma matinal, o subiendo pendientes escarpadas en busca de presas, sus cuerpos tensos y acostumbrados a la fatiga.
Quizá no sepamos aún con certeza cómo sonaba su voz, cómo se iluminaban sus ojos al ver el fuego o qué expresión adoptaban en el cansancio o en la risa. Pero en cada fragmento óseo y en cada secuencia genética se revela algo profundo, que fueron tan humanos como nosotros, con un rostro que tal vez nunca veremos en su totalidad, pero que no por ello deja de mirarnos desde el pasado. En la penumbra de la cueva de Denisova no solo se encontraron huesos y dientes. Entre las capas de sedimento, los arqueólogos hallaron objetos que hablan de algo más que simple supervivencia. Fragmentos de colgantes, agujas de hueso finamente talladas y herramientas líticas que revelan destreza técnica. Aunque escasos, estos restos materiales son un eco silencioso de las manos denisovanas y de su capacidad para transformar el mundo. Uno de los hallazgos más llamativos es un brazalete de piedra verde pulida, datado en unos 40.000 años de antigüedad. Su superficie muestra perforaciones realizadas con herramientas giratorias, una técnica sorprendentemente avanzada para la época. El brazalete es tan delicado que algunos arqueólogos dudaron al principio de que pudiera ser obra de una humanidad arcaica. Sin embargo, allí estaba, junto a restos denisovanos, como testimonio de una mente capaz de ir más allá de la necesidad inmediata. No era solo un objeto funcional, tenía valor simbólico o estético, quizás un adorno personal, tal vez un marcador de identidad o de estatus dentro del grupo. Las agujas de hueso encontradas en el mismo yacimiento refuerzan esta idea. Talladas con precisión, habrían servido para coser pieles y fabricar ropas adaptadas al frío extremo de Siberia. Imaginar a un grupo de mujeres y hombres sentados alrededor del fuego, utilizando estas agujas para preparar prendas que abrigaran a los suyos, nos conecta con un aspecto fundamental de la humanidad, el cuidado colectivo. Vestirse no era solo una cuestión de protección, sino también de cohesión social, de compartir técnicas y transmitir conocimientos de generación en generación. Las herramientas de piedra, por su parte, muestran continuidad con tradiciones neandertales y sapiens. Esto sugiere que los denisovanos no vivían aislados en términos culturales, sino que estaban inmersos en un flujo de intercambio y adaptación tecnológica. Quizás aprendieron, enseñaron o incluso perfeccionaron técnicas de talla que luego circularon entre diferentes grupos humanos. Pero lo más significativo de estos hallazgos es lo que insinúan. Los denisovanos no eran meros habitantes de un mundo hostil, sino creadores de objetos con significado. En la superficie pulida de un brazalete, en el ojo de una aguja o en el filo de una punta de piedra, late una chispa de creatividad y de pensamiento simbólico. Aunque aún no sabemos si pintaron cuevas o dejaron trazos de arte figurativo, sus manos nos hablan. Y lo que dicen es claro, tenían la capacidad de imaginar, de proyectar, de darle forma material a una idea. En esos fragmentos dispersos se esconde la prueba de que, al igual que nosotros, los denisovanos no solo sobrevivían, también soñaban. El mundo de los denisovanos era un escenario de extremos. Las glaciaciones imponían inviernos interminables y veranos breves, con temperaturas que podían descender a niveles mortales para cualquier especie que no estuviera preparada. Sobrevivir exigía más que fuerza, requería ingenio, cooperación y una relación íntima con la naturaleza. La caza era un eje central de su vida. Podemos imaginar a pequeños grupos moviéndose silenciosamente entre los bosques del Altai, acechando a manadas de bisontes o caballos salvajes. Armados con lanzas de madera endurecida al fuego o puntas de piedra cuidadosamente talladas, trabajaban en coordinación para acorralar a los animales. Cada cacería era una apuesta arriesgada. Un error podía costar la vida, pero el éxito significaba carne, grasa y huesos para herramientas. De los restos no se desperdiciaba nada. La piel servía para abrigar, los tendones para coser y los huesos para tallar utensilios. La recolección complementaba la dieta. Raíces, frutos silvestres, semillas y quizá miel se sumaban a la alimentación. Esta diversidad en los recursos era clave para enfrentar épocas de escasez. En invierno, cuando la nieve lo cubría todo, debieron recurrir a reservas de alimentos o a la caza de animales más pequeños. Aquí la capacidad de planificación se volvía crucial. Pensar en el mañana, prever lo que vendría, era tan importante como el golpe certero de una lanza. El refugio era otro factor esencial. Las cuevas como la de Denisova ofrecían protección contra el frío, los depredadores y la intemperie, pero también eran lugares cargados de significado. En su interior, el fuego iluminaba los muros rugosos, proyectando sombras que danzaban como figuras vivas. Ese círculo de calor era el centro de la vida social. Allí se compartía comida, se transmitían conocimientos y se fortalecían los vínculos del grupo. Los peligros eran múltiples.
Depredadores como osos cavernarios o leones acechaban, y no siempre eran los humanos quienes dominaban la cueva. Las enfermedades, las heridas de caza o las rivalidades con otros grupos humanos añadían riesgos constantes. Sobrevivir era literalmente un acto de resistencia diaria. Pero quizá el mayor desafío fue el propio cambio climático. A medida que los glaciares avanzaban y retrocedían, los ecosistemas se transformaban. Los denisovanos debieron adaptarse una y otra vez a paisajes distintos. Tundras heladas, bosques espesos, montañas inhóspitas. Cada generación aprendía a leer un mundo que nunca era el mismo, y esa plasticidad cultural y biológica fue sin duda una de sus grandes fortalezas. Cuando miramos su rastro desde la distancia, lo que emerge no es la imagen de una humanidad débil y marginal, sino de un grupo capaz de sobrevivir en algunos de los entornos más duros del planeta. Y aunque su especie desapareció, parte de su legado vive en los genes que nos ayudan hoy a resistir la altura, el frío o ciertos patógenos. En cada célula que porta ADN denisovano hay un eco de aquella lucha silenciosa por seguir adelante en un mundo implacable. Los denisovanos vivieron durante cientos de miles de años, adaptándose a paisajes extremos, mezclándose con otros grupos humanos y dejando huellas en nuestro ADN. Y sin embargo, un día desaparecieron. No dejaron ciudades en ruinas ni monumentos caídos. Su final se esconde en el silencio de los fósiles y en los vacíos de la arqueología. ¿Qué ocurrió con esta especie capaz de resistir tanto tiempo? Las hipótesis son múltiples, y ninguna por sí sola lo explica todo. Una de las más probables es la competencia con Homo sapiens. Hace unos 60.000 años, los sapiens salieron de África y se expandieron con rapidez por Eurasia. Eran más numerosos, tenían redes de comunicación más complejas y quizá tecnologías simbólicas más desarrolladas, como el arte rupestre y los rituales colectivos. Allí donde llegaron, transformaron el paisaje y desplazaron a otros humanos. Los denisovanos, pese a su resistencia, pudieron haber quedado relegados a espacios cada vez más reducidos hasta diluirse en el tiempo. Otro factor fue el cambio climático. El Pleistoceno tardío estuvo marcado por fluctuaciones drásticas, glaciares que avanzaban y retrocedían, ecosistemas que colapsaban y se regeneraban. Cada oscilación exigía nuevas adaptaciones, y no todas las poblaciones pudieron resistir. En regiones de montaña, por ejemplo, los cambios en la vegetación y en la fauna habrían reducido los recursos disponibles, empujando a los denisovanos a situaciones límite. La mezcla genética, paradójicamente, también fue una forma de desaparición. Al unirse con neandertales y sapiens, parte de su identidad biológica se diluyó dentro de otras poblaciones. En lugar de un final abrupto, los denisovanos pudieron haberse absorbido en la marea humana mayoritaria, hasta quedar invisibles como grupo autónomo. Pero invisibles no significa inexistentes. Fragmentos de su herencia siguen vivos en millones de personas de Asia y Oceanía. El registro fósil es tan escaso que cualquier hallazgo puede cambiar esta narrativa. ¿Se extinguieron por completo? ¿O algunos grupos sobrevivieron durante más tiempo en rincones aislados de Asia? ¿Podría haber cuevas aún sin explorar, donde restos de denisovanos esperen enterrados bajo siglos de sedimento? La ciencia avanza despacio, pero cada nuevo descubrimiento arqueológico y genético ilumina un poco más este misterio. Lo cierto es que al desaparecer dejaron tras de sí una lección fundamental. La historia humana no es la historia de un triunfo absoluto, sino de una red de existencias que se cruzaron, se mezclaron y en muchos casos se desvanecieron. Los denisovanos no fueron derrotados en el sentido clásico, sino que se disolvieron en nosotros, como un río que fluye y se pierde en otro más grande. Y de esa manera, aunque su nombre no sea reciente, su huella nos acompaña desde siempre. Cuando hablamos de los denisovanos, podría parecer que se trata de un pueblo lejano, perdido para siempre en el hielo de Siberia. Pero lo cierto es que siguen presentes, aunque de una manera inesperada, en nuestro propio cuerpo. Cada persona que desciende de poblaciones asiáticas, oceánicas o melanesias porta fragmentos de ADN denisovano que influyen en aspectos tan concretos como la respiración, el sistema inmunológico o incluso la adaptación a enfermedades. Un ejemplo fascinante es el ya mencionado gen EPAS1, heredado de los denisovanos. Este gen regula cómo nuestro organismo utiliza el oxígeno, y es gracias a él que los pueblos tibetanos pueden vivir a más de 4.000 metros de altitud en un ambiente donde el aire es fino y cada bocanada es insuficiente para quienes no están adaptados. Sin los denisovanos, quizá la historia del poblamiento humano del Himalaya sería muy diferente, pero su legado no se limita a la altura. Otros fragmentos de su ADN están relacionados con la respuesta inmunológica. Estudios recientes han demostrado que variantes genéticas de origen denisovano ayudan a ciertas poblaciones a resistir infecciones virales y bacterianas,
lo que supone una ventaja clara en entornos donde la exposición a patógenos era constante. En otras palabras, los denisovanos nos dejaron defensas invisibles que aún nos protegen. La herencia genética también tiene un lado ambiguo. Algunas variantes asociadas a los denisovanos están vinculadas a mayor riesgo de ciertas enfermedades metabólicas o autoinmunes. Este fenómeno se explica porque lo que en un contexto prehistórico era ventajoso, por ejemplo, acumular grasa en climas extremos, en el mundo moderno puede resultar perjudicial. Así, los ecos de aquella humanidad se manifiestan todavía en nuestra salud para bien y para mal. Más allá de lo biológico, esta herencia nos obliga a replantear lo que significa ser humano. No somos el producto puro de una sola especie triunfante, sino el resultado de mezclas sucesivas. Llevamos dentro de nosotros pedazos de otros linajes que ya no caminan sobre la tierra. Somos mosaicos, portadores de memorias genéticas que se remontan a encuentros ocurridos hace decenas de miles de años, en cuevas iluminadas por el fuego o en montañas cubiertas de nieve. Cada vez que un tibetano respira sin dificultad en las alturas, cada vez que una persona en Oceanía porta un rasgo inmunológico peculiar, allí están los denisovanos, invisibles pero presentes. No como fósiles en un museo, sino como compañeros silenciosos en la biología de la humanidad moderna. Su desaparición no fue total. De algún modo vencieron al olvido, se convirtieron en parte de nosotros. El descubrimiento de los denisovanos no solo llenó un vacío en el registro fósil, sino que transformó la manera en que entendemos la evolución humana. Hasta hace unas décadas, los antropólogos veían la historia de nuestra especie como una línea ascendente, de homínidos primitivos a sapiens, con neandertales como un paréntesis lateral. La existencia de los denisovanos demostró que esta visión era demasiado simplista. La humanidad no se desarrolló en aislamiento, sino como una red compleja de especies interconectadas, con contactos, mezclas y migraciones cruzadas que modelaron nuestra biología y cultura. El ADN antiguo abrió una ventana revolucionaria. Técnicas que permiten leer el genoma de fósiles extremadamente degradados permitieron identificar no solo a los denisovanos, sino también a sus interacciones con otros humanos. Cada hallazgo arroja luz sobre procesos que antes eran invisibles, cómo las especies se cruzaban, cómo algunas variantes genéticas conferían ventajas adaptativas y cómo ciertos linajes, aunque desaparecidos físicamente, permanecen en nosotros. Los denisovanos también redefinen la idea de diversidad humana. Eran diferentes de nosotros, sí, pero también increíblemente cercanos. Tenían habilidades cognitivas, sociales y técnicas que les permitieron sobrevivir durante milenios en entornos extremos. Sus herramientas y adornos muestran que la creatividad no es un monopolio de Homo sapiens. Esto obliga a repensar la noción de progreso en la prehistoria. La supervivencia y la adaptación no siempre se reflejan en monumentos, sino en la capacidad de vivir y dejar huella genética. Además, su descubrimiento cambió la estrategia de la arqueología misma. Hoy, los yacimientos ya no se estudian solo por los restos visibles, sino por el ADN que pueden ocultar. Cada fragmento de hueso, cada diente, cada herramienta tiene potencial para contar historias invisibles. El hallazgo de los denisovanos demuestra que incluso un fragmento diminuto puede alterar radicalmente nuestra comprensión del pasado, enseñándonos que la historia humana está escrita también en los genes, no solo en la piedra y la tierra. En última instancia, los denisovanos nos enseñan humildad. La humanidad no es única, ni lineal, ni predecible. Somos parte de un entramado más amplio, una constelación de especies que se cruzaron, compartieron territorios y dejaron su huella. Y es en este tejido complejo donde encontramos la verdadera riqueza de nuestra historia. Una historia que no termina con la desaparición física de una especie, sino que continúa en cada respiración, cada célula y cada vida que porta su herencia. Mirar a los denisovanos es en realidad mirarnos a nosotros mismos desde otro ángulo. Aunque desaparecieron físicamente hace decenas de miles de años, su historia nos recuerda que la humanidad nunca ha sido singular ni lineal. Somos el producto de encuentros, mezclas y adaptaciones que comenzaron mucho antes de que surgieran las primeras ciudades o las primeras palabras escritas. Cada fragmento de ADN denisovano que llevamos es un eco de aquel mundo antiguo, de las cuevas heladas del Altai, de las montañas tibetanas, de los bosques y ríos que moldearon su vida y su cultura. Su legado no se mide en grandes construcciones ni en monumentos, sino en la resiliencia que heredamos. Los genes que nos permiten adaptarnos a la altura, resistir enfermedades o metabolizar ciertos nutrientes son la prueba tangible de que lo que parecía perdido sigue vivo dentro de nosotros. Y más allá de lo biológico, su existencia redefine nuestra comprensión de lo que significa ser humano.
Nos enseña que la diversidad, la cooperación y la mezcla entre grupos distintos han sido siempre la fuerza que nos permitió sobrevivir y prosperar. Pensar en los denisovanos también nos invita a la reflexión filosófica y emocional. Fueron una humanidad que vivió, amó, cazó, creó herramientas y adornos, y enfrentó los mismos miedos y desafíos que nuestros ancestros. Su mundo era implacable, pero supieron adaptarse. Su desaparición no borra su contribución, porque parte de ellos sigue en cada uno de nosotros. En cierto modo, todos los humanos modernos llevamos su historia escrita en nuestros cuerpos. El descubrimiento de los denisovanos nos recuerda que la historia de la humanidad es más rica, compleja y sorprendente de lo que imaginamos. Nos enseña a mirar más allá de los fósiles, a buscar en cada fragmento y en cada secuencia genética las historias ocultas que aún esperan ser contadas. Nos invita a entender que nuestra identidad no es estática, sino un mosaico de linajes, encuentros y adaptaciones. Al cerrar esta serie, podemos imaginar de nuevo aquel fuego en la cueva de Denisova, el humo ascendiendo y las sombras danzando en la roca, y sentir que aunque han pasado milenios, esos seres que parecían perdidos nos miran desde el pasado. Su historia, a través del ADN y de los restos arqueológicos, nos conecta con un pasado compartido. Nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra resiliencia y, sobre todo, nuestra capacidad de adaptarnos y sobrevivir en un mundo cambiante. Y así, al comprender a los denisovanos, comprendemos mejor quiénes somos. Una especie entre muchas, tejida de historias compartidas, con un pasado que sigue vivo dentro de nosotros. Si quieres seguir explorando los secretos de nuestra humanidad y descubrir más historias ocultas en el tiempo y la genética, acompáñame en este viaje de conocimiento. Suscríbete y continúa conociendo las huellas invisibles que nos conectan con nuestros antepasados más misteriosos.